Bueno, esta es la clase teórica sobre números complejos, fórmula de Euler y Fourier. La parte de números complejos y fórmula de Euler la vimos la clase pasada. Vamos a repasarla acá con algunas cosas interactivas. No voy a estar usando Notebook de Júpiter acá, voy a estar usando otras notebooks interactivas y otras herramientas gráficas que espero que ayuden. Entonces vamos a hacer el cursor, ¿no? Vamos a volver a la idea de que vimos la primera clase de la recta numérica. Acá tenemos la recta de los reales, por más que haya dibujado solamente los números enteros, tenemos que pensar que es la recta verde de forma continua. Abajo tiene otra recta que está superpuesta ahí, color magenta o rosa, porque vamos a trabajar, mostrar las operaciones de suma, multiplicación y por ende también resta y división eh, como transformaciones geométricas. Y eso nos va a permitir introducir el plano complejo. Entonces, por ahora presten la atención a la línea verde. Estamos marcando un punto, que ese punto lo podemos modificar. Por ejemplo, ahora en este caso elegí el número 2, pero podemos elegir eh, cualquier número y a lo que apliquemos, a la operación que apliquemos, vamos a transformar ese punto. Y a la vez estamos viendo toda la recta numérica. Por ejemplo, la ira rosada o magenta va a quedar atrás de referencia. O sea, la recta real es la que se ve atrás. Y si nosotros ahora, por ejemplo, acá dice multiplicar por 1, pero también podemos sumar. Vamos a sumar, por ejemplo, sumamos 1. Fíjense lo que pasa. En realidad sumar 1 corresponde a desplazar toda la recta verde hacia la derecha. Fíjense que el 2 quedó a la posición del 3, el 0 quedó superpuesto pisando al 1, el menos 1 ocupó el lugar del 0, el 3 ocupó el lugar del 4, o sea que la recta magenta es la recta original y la recta sumar 1 lo que hizo fue correr todo un lugar a la derecha. ¿Sí? Por supuesto que podemos no solamente sumar enteros, sino podemos sumar cualquier número, ¿sí? Entonces podemos pasar desde el 0, ¿sí? Sumar, y sumar números positivos implica correr la recta numérica hacia la derecha. Fíjense que el punto original, el número original que era el 2, quedó la bolita magenta, y el verde es, por ejemplo, si sumamos 5, la bolita verde fue a parar arriba del 7. ¿Sí? Esto implica que 2, el número original, más 5, me da 7. Por supuesto, además que podemos sumar números negativos. ¿Qué pasa si sumamos un número negativo? Entonces ahora, si sumamos, por ejemplo, menos 3, fíjense que la bolita del 2 fue a parar arriba del menos 1. ¿Sí? Entonces esto, me da duda si está viendo el cursor. Sí, se está viendo el cursor. Esto implica que el 2, al restarle 3, va a parar al lugar del menos 1. ¿Sí? Pero lo mismo podemos ver con cada uno de los números. Por ejemplo, el menos 6 fue a parar al menos 9, el 8 fue a parar arriba del 5, el 11 fue a parar arriba del 8, etc. ¿Sí? Y esto implica que sumar o restar podemos hacerlo, podemos sumar o restar cualquier número real. Acá estoy redondeando a dos decimales, pero en principio esto es algo continuo. Entonces la operación, perdón, hice algo mal y borré la... Ahí está. La operación de sumar, esto está hecho en Blender, dicho sea de paso, porque nos va a permitir, es una herramienta flexible para visualizar. Entonces, suma y también resta, porque sumar un número negativo es restar 3, ¿sí? O sea, sumar menos 3 implica restar 3, es lo mismo, ¿sí? O sea, la resta queda dividida a partir de la suma de un número negativo. Bien, vamos a pasar ahora a la multiplicación. Entonces, no sumamos nada, podemos hacer las dos operaciones, pero vamos a volver a sumar 0. Cuando sumamos 0 desaparece, la multiplicación está siempre ahí. Vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Entonces fíjense lo que pasa con la bolita que está en 2, el número que elegimos. Cuando multiplico por 2, la bolita va a parar al lugar, perdón, no estaba en el 2, me quedó en otro lugar, ahí.
Entonces originalmente está ahí, ahora sí la bolita está en el 2, está un poco a la derecha. Si yo multiplico por 2, fíjense que va a parar al lugar del 4. ¿Sí? El número está puesto un poquito a la izquierda. ¿Sí? Entonces, pero no solamente el 2 fue para el lugar del 4, sino que el 3 fue para el lugar del 6, el 4 al lugar del 8, el 0 se quedó en su lugar, por supuesto, porque al multiplicar por 2, entonces, y los negativos se fueron para la izquierda, el menos 1 fue para el lugar del menos 2, etc. Todo se fue al doble. Si yo hago esto lentamente, en lugar de poner 2, voy desde el 1 hacia el 2, fíjense que lo que produce la recta es una expansión, ¿sí? La estoy estirando dejando fijo el 0, ¿sí? Lo estiro hacia los costados, ¿sí? Como si estuviera tirando de un lado del otro, y estiro la recta numérica hasta que el 2 va para el lugar del 4, el 3 va para el lugar del 6, etc. Y puedo seguir estirando, ¿sí? Si multiplico por 10, por ejemplo, el 1 va a parar al lugar del 10, ¿sí? Bueno, esto tiene dos decimales, medio difícil ahí. Tic. Bueno, el 1 fue para el lugar del 10. Y por supuesto yo no puse todos los números acá en el medio porque sería bastante engorroso ver todo, pero por ejemplo si hubiera un 0,1, el 0,1 hubiese ido a parar arriba del 1. ¿Okay? Esto representa multiplicar por un número más grande que 1. Un número más grande que 1, si multiplicamos por 1 todo queda igual, ¿sí? Si multiplicamos por un número más grande que 1 implica expandir. ¿Qué implica multiplicar por un número más chico que 1? Por ejemplo, si multiplicamos por un medio, ¿sí? Si multiplicamos por un medio, lo que pasa justamente, acá me faltó poner números, el 2 va para el lugar del 1, el 4 va para el lugar del 2, el 6 va para el lugar del 3 y así. ¿Sí? Acá tendría que haber un 20 arriba del 10 y el 0 por supuesto se quedó en su lugar. Entonces esto lo que se puede ver es como una contracción. Si vamos desde el 1 y vamos bajando, lo que está pasando es que se está contrayendo la recta numérica. Y eso es multiplicar por un número más chico que 1. ¿Y qué corresponde a dividir? ¿Sí? Por ejemplo, dividir por 2 es multiplicar por un medio, ¿sí? Multiplicar por el inverso. De hecho, la división queda definida como la multiplicación por el inverso. Entonces, ahí tenemos todas las operaciones, pero nos falta un ejemplo, que es multiplicar por un número negativo, ¿sí? Que esto lo vimos en clase. Entonces, ¿qué implica multiplicar por un número negativo? Por ejemplo, si nosotros multiplicamos por menos 1, como podrán imaginarse, lo que pasa es que queda todo reflejado. Queda un poquito difícil acá ver con el signo, pero fíjense que el menos 1 fue para arriba del 1, el 1 fue para arriba del menos 1, la bolita roja que estaba en el 2 fue para el menos 2 y así. Quedó todo reflejado. El 0, por supuesto, quedó en el mismo lugar. La multiplicación no afecta al 0. El 0 es como el centro o el eje donde el cual se realizan todas las operaciones de expansión, contracción, y en este caso queda como reflejado en un espejo. Bueno, esa reflexión en el espejo hay dos maneras de verla, ¿sí? Y acá llegamos a la introducción geométrica importante. Podemos pensar que cuando multiplicamos por un número más chico que 1, se va haciendo todo más chiquito, todo más chiquito. Imagínense ahora que todos los números quedan contraídos, ¿sí? Y si multiplico por un número, si multiplico por 0, por ejemplo, ¿sí? Todos los números quedan, todo el resultado es 0. O sea, toda la recta numérica queda pegoteada ahí en un punto en el 0. Y si paso a los negativos, esto es como que se da vuelta y queda del otro lado, ¿sí? Se entiende la imagen, ¿no? Uno se puede imaginar que es como que se contrajo tanto que se dio vuelta como un guante, ¿sí? Entonces es una interpretación un poco extraña, pero es una posible interpretación de lo que implica multiplicar por un número negativo, ¿sí? Por supuesto que no solamente por menos 1 puedo multiplicar por un número negativo, qué sé yo, por menos 3, entonces no solo queda reflejado, sino que el 2 fue a parar en el lugar del menos 6, ¿sí? Entonces es interesante ver las operaciones matemáticas ahora, no como cuando nos enseñaron a contar con naranjas o con lo que sea, o con los dedos, sino como operaciones geométricas en el espacio. ¿Sí? Por ahora es en una recta, pero es otra interpretación de las dos operaciones matemáticas fundamentales de la suma y la multiplicación. Pero bueno, lo que habíamos visto en clase es que hay otra posibilidad, que es pensar que el 1 va a parar al menos 1. O sea, volvamos a lo que quiero volver a hacer es la multiplicación por menos 1.
¿sí? Que esta operación no la hago, uy, perdón, tengo que volver al 1, no la hago contrayendo y dando vuelta como un guante, sino que la hago rotando, ¿sí? Rotando la recta. Suena un poco raro, pero fíjense que el resultado es el mismo. Yo puedo rotar esto, ahí después vemos por qué me quedó un azul abajo. Puedo rotarlo de tal manera que si esto es justo 180 grados o pi, en realidad, porque está todo en radianes, el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros multiplicamos por -1, el resultado es que quedó todo reflejado como un espejo. Y esto se puede lograr de dos maneras en una recta. Contrayendo y dando vuelta, como lo hicimos, o la otra interpretación geométrica, que vamos a ver que es más natural, es que todo rotó 180 grados. Y acá apareció algo con imaginarios, todavía no lo miren, porque más vale cero, ¿sí? Es una cuestión de cómo está programado esto, que me está mostrando eso porque me puse a rotar. Pero fíjense que, por ejemplo, la idea de que multiplicar esa regla que uno aprendió, que menos por menos da más, que si uno multiplica, por ejemplo, -1 por -1, el resultado es 1, se puede ver como un resultado natural de esto, porque multiplicamos una vez por -1 y queda todo rotado 180 grados. Seguimos rotando, ¿sí? Y el resultado es que después de rotar dos veces 180 grados, después de dar dos medias vueltas, el resultado es, el resultado es que volvimos al mismo lugar. ¿Ok? Entonces, -1 por -1 da 1. Bien, entonces, esto tiene una ventaja, y la ventaja es que podemos pensar la transformación de la multiplicación como algo, como una operación diferente que la que actúa en una recta, que es por ahora es expansión o contracción, sino además introducir la noción de rotación, que como yo había comentado en clase, son las tres operaciones básicas que podemos hacer. Trasladar algo, estirar o contraer, transformaciones geométricas, ¿no? O rotar. Pero obviamente que rotar implica salir de la unidimensionalidad de la recta, porque si yo puedo rotar, también podría rotar un ángulo que no sea pi o 2pi, ¿sí? O sea, que no sea 180 o 360. Podría rotar algo de forma intermedia. Y eso implica que hay algo fuera de la recta. Bueno, este truco geométrico nos sirve para resolver la cuestión que en realidad históricamente dio origen a los números imaginarios, que es si existen raíces cuadradas de números negativos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de -1. ¿Qué implica la raíz cuadrada de -1? Es algo que en los números reales no se puede resolver, porque ningún número multiplicado por sí mismo me puede dar -1. Pero con esta interpretación lo que nosotros podemos pensar es que hay una operación, multiplicar por es una operación geométrica que si yo la hago dos veces, ¿sí? Multiplicar un número por sí mismo es dos veces, ¿sí? Si multiplico por -1, ¿sí? Perdón, ay. Si multiplico por -1, roto una vez, y si multiplico por -1 de vuelta, roto otra vez y vuelvo al mismo lugar. Alguna operación que si la hago dos veces, el resultado es haber girado 180 grados, ¿sí? Y eso, como lo habíamos visto en clase, ¿qué implica hacer algo que si lo hago dos veces, el resultado es rotar 180 grados? Es justamente rotar 90 grados, o sea, rotar esto. Y acá pasa algo raro porque decimos, bueno, ahora la recta numérica nos quedó fuera de la recta. Y eso introduce la idea de que este lugar donde fui a parar, partí de acá y fui a parar acá, si quieren podemos partir del 1 para que sea más fácil. O sea, partí de acá y el resultado es que fui a parar acá.
está en un espacio que no es el espacio de los reales y que es el espacio del plano complejo. Es decir, que este resultado que obtenemos acá es lo que se conoce como el número i, el número imaginario. Y si yo multiplico, acá estoy multiplicando, fíjense que esto es 0, estoy multiplicando por ese número i. Multiplicar por i, y este es el resultado importante, multiplicar por ese número imaginario i, es algo tal que si yo lo hago 2 veces, el resultado es lo mismo que multiplicar por menos 1. ¿Sí? Vamos de vuelta, o sea, multiplico por i, obviamente que no me va a dar mucho la precisión porque esto es medio continuo, pero multiplico una vez por i, roto 180 grados, ahí, y multiplico otra vez por i, y el resultado es lo mismo que multiplicar por menos 1, me queda reflejado. Y multiplico otra vez por i, y voy a parar al menos i, ahí abajo, y multiplico otra vez por i, y vuelvo, luego de 4 multiplicaciones por i, al lugar original. Esto se escribe a veces como i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, i a la cuarta potencia es 1, vuelve a ser 1, y así se repite, o sea que tengo todas las potencias de i. Bien, obviamente que para ir afuera de todo esto tengo que definir qué hay acá afuera de la recta. Entonces vamos a armar el plano complejo. Bien, y ahí tenemos nuestro plano complejo. Tenemos un eje vertical, perdón, un eje horizontal que es el mismo que teníamos antes, pero además ahora tenemos un eje vertical, ¿sí? Que es el eje de los imaginarios. Y cualquier punto en este espacio queda representado por una componente real y una componente compleja. Entonces fíjense ahora la bolita esa que estaba en el 2, ¿sí? Y que nosotros la podíamos mover por acá para representar cualquier número real, ¿sí? Ahora podemos darle una componente compleja. Podemos escribir el número 2 más i, ¿sí? Entonces el número puede pasar a ocupar ese espacio en el plano complejo. Tiene su componente real que es 2 y su componente imaginaria que es 1, 1 por i. Y cualquier punto en el plano complejo tiene su componente real y su componente imaginaria y queda determinado esta grilla. Vamos a volver a la posición original y ahora vamos a ver cómo en el espacio, en el plano complejo, se definen las operaciones. Y en realidad, con respecto a la suma, es exactamente lo mismo que antes, si sumamos un número real. Fíjense ahora, por ejemplo, vamos a sumar a todo 1, ¿sí? Y quedó todo desplazado. Vamos a hacerlo de a poco, ¿no? Entonces vamos a partir del 0, sumar 0, es no tener nada, mejor dicho, partir del lugar original. De vuelta, la grilla color magenta es la que está abajo, es la referencia original, y la transformada es la verde. Entonces vamos a sumar 1, fíjense que se va corriendo todo para la derecha, ahí tenemos que pegarle al 1, ahí, cuando le pegamos al 1 queda toda la grilla superpuesta y se corrió, el 0 se corrió al lugar del 1, el 1 se corrió al lugar del 2, etc. Y el i se corrió a este punto que corresponde al i más 1, ¿sí? Porque tiene i en la componente imaginaria y 1 en la componente real. Es decir, que todos los imaginarios, todos los complejos, en realidad todos se corrieron en bloque hacia la derecha. Ahora lo que estoy haciendo no estoy desplazando una línea hacia la derecha, sino que estoy desplazando todo un plano a la derecha. Sumar un número real implica correr todo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? O sea que sigue siendo lo mismo que antes, lo que pasa es que ahora estoy transformando todo el plano complejo. Ahora bien, puedo sumar un número real, pero también puedo sumar un número imaginario. ¿Sí? Puedo sumar a todo i. ¿Qué pasa si sumo i? Bueno, entonces en realidad lo que estoy haciendo es estoy desplazando todo hacia ahí, un poquito más, ahí. Estoy desplazando todo hacia arriba. Entonces ahora corrí todo el plano hacia arriba. El 1 fue a parar al lugar del 1 más i. El 0 fue a parar al lugar de la i. El menos i fue a parar al lugar del 0, porque si a menos i le sumo i, el resultado es 0. Y el resultado geométrico, si quieren, es que sumar un número complejo corresponde a mover todo el plano hacia arriba. Si sumo un número
positivo complejo, fíjese el indicador amarillo, o desplazar hacia abajo si estoy sumando un número imaginario negativo. Y en general, sumar un número complejo que tiene, sumar un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria, por ejemplo, si sumamos un número complejo cualquiera que tiene una parte, por ejemplo, vamos a hacer algo más redondo, sumamos 3 más 2i, ¿sí? Todo se corrió hacia la derecha y hacia arriba. Fíjense que el 0 fue a parar a 3 pasos a la derecha y 2 pasos arriba, 3 más 2i. Y este 2, la bolita original magenta, fue a parar, que estaba en el 2, fue a parar al 5 más 2i, porque 2 más 3 me da 5, y como no tenía parte imaginaria, al sumar 2i, quedó en 2i. ¿Okay? Pero véanlo geométricamente, es dar 3 pasos a la derecha y 2 pasos hacia arriba. Eso implica sumar, o restar por supuesto, porque si es negativo, es correr hacia la derecha o a la izquierda si lo que sumo y resto es real, y correr hacia arriba y hacia abajo si lo que sumo o resto es imaginario. Bueno, volvemos al origen y ahora vamos a la multiplicación. Entonces, ¿qué pasa con la multiplicación? La multiplicación tiene, a diferencia de la adición, dos interpretaciones geométricas, como vimos. Una, si multiplicamos por un número real, el resultado es igual que antes. Multiplicamos por un número más grande que 1, se expande todo. Pero ahora ya no se va a expandir la recta, como vimos antes, pues estirado como una banda elástica, sino que se va a expandir todo el plano como si fuera un globo. ¿Sí? Vamos a multiplicar y vamos a hacerlo de a poco. Fíjense lo que pasa. ¿Ahí ven? Voy multiplicando y lo voy a hacer más lento. Se va expandiendo todo. ¿Sí? ¿Sí? Si lo multiplico todo por 2, ¿sí? O sea que el resultado es, se va estirando todo como si fuera una membrana elástica. ¿Sí? Si multiplico por 3, por ejemplo, el 1 fue a parar al lugar del 3, pero el i fue a parar al lugar del 3i. Y si el 2 fue a parar al lugar del 6, y si por ejemplo hubiésemos tenido originalmente el número complejo 2 más i, ¿sí? El magenta es el 2 más i, fíjese que fue a parar acá. Se estiró y fue a parar acá. Vamos a hacerlo, está bueno verlo, vamos a ponerlo incluso para abajo. Vamos a poner la parte imaginaria menos i. Así no se mezcla con las letras. Entonces tenemos, fíjense el punto magenta y lo que pasa a medida que voy multiplicando. O sea, originalmente está acá, el verde está encima, y voy multiplicando por un número más grande que 1, real, y fíjense lo que pasa, el punto verde se va alejando del punto magenta. ¿Sí? En la misma dirección, esto es muy importante. Al multiplicar por un número real, lo que estoy haciendo es expandiendo, no está cambiando el ángulo que forma, no está cambiando el ángulo que forma con esto. Esto es muy importante. Acá no dibujé el ángulo, pero fíjense que está en la misma dirección, pero más lejos. Multiplicar lo que hace es multiplicar el módulo, ¿no? El módulo del número complejo. ¿Sí? Multiplico y se va estirando en esta dirección. ¿Sí? Multiplicar por un número real implica cambiar el módulo, cambiar la distancia que tengo al origen. Si multiplico por un número más chico que 1, se contrae. ¿Sí? Bueno, ahí como no hice la grilla muy grande, es el momento que se me acaba la grilla. ¿Sí? Y esto es multiplicar por un número real positivo. ¿Sí? No vamos a quedarnos acá con la interpretación de que multiplicar por un número negativo es pegar la vuelta, porque hay una mejor interpretación de multiplicar por un número negativo. En general, vamos a trabajar estas operaciones de estiramiento o contracción del módulo como la multiplicación por un número real positivo. ¿Okay? Volvemos a esto. Pero bueno, obviamente que también podemos multiplicar por números complejos. ¿Sí? Y vamos ahora a hacerlo más fácil y multiplicar por un número puramente imaginario. ¿Qué pasa si multiplicamos por i? ¿Sí? Y esto ya lo vimos, multiplicar por i es rotar 90 grados. Entonces fíjense lo que le pasa a, a la bolita verde. Si yo la multiplico por i, voy a hacerlo de a poco. Fíjense lo que pasa con el plano. Entonces si yo roto 90 grados, el 1 va a parar al lugar del i. ¿Sí? Ahí está. El 1 fue a parar al lugar de la i.
el menos i, este verde menos i, fue a parar al lugar del 1. O sea, todo rotó 90 grados. Y esto también rotó 90 grados. ¿Sí? O sea, este número que era 2 menos i fue a parar al 1, 2i. Si ustedes hacen esa operación, como vimos en clase, pero usando propiedad distributiva y etcétera, el resultado es el mismo. Pero geométricamente, que lo que nos interesa ahora, multiplicar por i, acá tiene una parte real que es 0, multiplicar por i es rotar 90 grados. Y si seguimos rotando, ¿sí? Ahora rotamos 180, equivale a multiplicar por menos 1. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Fíjense que obtuvimos multiplicar por menos 1 simplemente rotando. ¿Sí? Rotamos esto y esto fue a parar al extremo opuesto. ¿Sí? Es como si estuviera reflejado, pero ahora es como si estuviera reflejado en esta recta que va de una punta a la otra. Pero en realidad lo que pasó es que fue rotando por acá, fue rotando por acá, fue rotando por acá y llegó acá. Y eso implica multiplicar por menos 1. Y por supuesto que podemos seguir rotando y volver al mismo lugar, que eso es multiplicar por 1, o multiplicar por i, por i, por i y por i, o sea, por i a la cuarta, que es lo mismo que 1. Y yo hice rotaciones de 90 grados, pero ¿por qué? Podría haber hecho rotaciones intermedias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, ahora vemos, eso lo vamos a ver en un rato, ¿sí? No resulta tan obvio por qué puedo rotar ahí, y eso estoy multiplicando por un número complejo, ¿sí? Pero es un número complejo particular, ¿sí? Un número complejo que tiene módulo 1, como vamos a ver. Entonces, cualquier rotación intermedia la puedo hacer, pero fíjense que en todos estos casos hay ciertos números complejos por los cuales multiplico que son rotación pura. ¿Sí? Cuando veamos la forma de Euler, vamos a ver que estos son todos números que se pueden expresar como e elevado a la i por un ángulo, ¿sí? Y tienen módulo 1. Todos estos tienen módulo 1. Son todas, los puedo ubicar sobre un círculo, ¿sí? Que se llama círculo unidad. Entonces, es importante que hay todo este círculo de números complejos, que si yo multiplico por ese número, el único efecto que tiene sobre el plano es una rotación. Y esto, como se podrán imaginar, es algo que nos va a interesar mucho a nosotros para armar oscilaciones, cosas que rotan, que después cuando tomo la componente real, por ejemplo, me dan una oscilación sinusoidal. Entonces, esta operación de rotar en el plano complejo es la que nos va a ser útil. Por supuesto que puedo combinar ambas cosas. Puedo rotar y a la vez expandir. ¿Sí? Y ahí ya estoy multiplicando por un número arbitrario imaginario. Perdón, complejo. ¿Sí? Tiene su parte de rotación y su parte de expansión o contracción. O sea que de forma general multiplicar en el plano complejo es una combinación de estas dos operaciones. Rotación y expansión o contracción. Nos va a interesar en particular aquellas operaciones que solamente son rotaciones, ¿sí? Para lo que vamos a ver. Y también para Fourier. Ok, bueno, acá terminamos la primera parte. Ahora vamos a pasar a un poco más de pizarrón virtual.